me tropiezo. Apártate de mí. Porque ese interés que tenés vos, que aparentemente es bueno, no tiene nada que ver con la voluntad de mi Padre. ¿Entiendes? Principios, intereses que hacen perder el valor del propósito de Dios. Y eso es lo que nos pasa hoy en la iglesia, a muchos cristianos. Por interesarnos en cosas de este mundo, por interesarnos en cosas personales, que hasta a veces son buenas, hermanos, perdemos el valor de los principios de Dios en nuestra vida. Y no podemos vivir en la bendición del Señor. No podemos vivir en la bendición del Señor. Podríamos mirar en la palabra mucha gente que se dejó llevar por sus sentimientos y vivió por intereses. Y perdió el valor de los principios del Señor. Y si hay algo que Dios quiere en este tiempo es que recuperemos los valores de su palabra. Diga conmigo, debo recuperar el valor de la palabra de Dios en mi vida. Porque sin la palabra, sin los principios de Dios, yo no puedo vivir. Nadie puede vivir. ¿Cuánto entiende lo que quiero decir? Ninguno de nosotros puede vivir sin la palabra de Dios, sin los principios de Dios establecidos en nuestros corazones. Hoy día hay muchos intereses que nos hacen abortar los principios de Dios en nuestras vidas. Y hoy vemos gente, hermanos, que vive interesada en, por ejemplo, vivir bien. Y no le importa lo que diga la palabra. Hoy vemos gente que está interesada en ser feliz. Y no le importa lo que diga la palabra en con tal de ser feliz. Hoy vemos gente que quiere hacer dinero y no le importa lo que diga la palabra en con tal de tener dinero. Vemos gente que quiere subir y no les importa lo que diga la palabra en con tal de subir. Pierden el valor de la palabra del Señor por intereses vanos, por intereses de este mundo. ¿Y sabes cuál es el resultado? Vivimos en maldición. ¿Sabes cuánta gente hay en pecado hoy día en la iglesia, hermano? Y no estoy hablando de adulterio, no estoy hablando de fornicación ni de robo. Estoy hablando de intereses vanos. ¿Cuántas personas hay que tienen vanos intereses en la iglesia? Y que son capaces de hacer cualquier cosa, no importando de nada, lo que diga la palabra del Señor, importando que esos intereses que ellos tienen, en lo que sea hecho en su vida. No les importa nada. Yo quiero ser feliz y no me importa lo que tenga que hacer, voy a ser feliz. Es que no te puede importarte lo que tengas que hacer. Porque lo que tengas que hacer para ser feliz tiene que estar dentro de la voluntad del Señor. Porque si lo que hagas para ser feliz está fuera de la voluntad del Señor, quiero decirte nunca vas a ser feliz. Porque no se puede ser feliz dejando de lado la palabra del Señor. Esto es en el mundo hoy día. Hoy el mundo se ha olvidado de Dios. Y vive por intereses creados. Por eso tenemos tantos problemas en el mundo, guerras, hambre, pestes, todo lo que escuchamos de todas partes, porque el mundo se ha olvidado de Dios, ha dejado de lado los principios y vive por intereses creados. El mundo quiere poder, quiere dinero, el mundo quiere todo lo que pueda tener, lo quiere, y no le importa nada. No le importa lo que diga Dios, no le importa lo que diga la palabra de Dios, no le importa nada. Y es por eso que el mundo está como está. ¿Me entiendes? Lo triste es cuando nosotros, como hijos de Dios, vivimos mal, pudiendo vivir bien. ¿Cuántos saben que podemos vivir bien? Que no es imposible vivir bien. Se puede vivir bien. Se puede ser feliz. Se puede vivir en Dios. Se puede cumplir con los principios de Dios. Y vivir bien. Pero el problema es que es el engaño del diablo que ha metido a mucha gente, poniéndole en su corazón intereses que no tienen nada que ver con el Señor. Intereses que no tienen nada que ver con Dios. Hace un tiempo atrás, o hace mucho tiempo atrás, yo vivía por intereses y no me importaba nada lo que dijera Dios o lo que dijera la gente. Así me pareciera que lo que dijera Dios o la gente era bueno, pero no me importaba porque la necesidad que tenía me hacía que no me importe lo que Dios diga, hasta que entendí, porque me cansé de vivir necesitado hasta que empecé a escuchar a Dios. ¿Y saben que el problema de la iglesia, hermano, es que no escucha a Dios? Recién escuchamos a la pastora que decía, ¿cuál fue el texto que vimos el domingo pasado?
No tenemos en cuenta la palabra, los principios. Entonces venimos a la iglesia, recibimos la palabra, recibimos los principios, pero seguimos viviendo por nuestros intereses. ¿Me entiendes? Tengo interés en hacer dinero, tengo interés en hacer esto o lo otro, y no me importa lo que Dios dijo. ¿Qué fue lo que dijo Dios? Ay, no me acuerdo, todavía no le dijo. Cierto que la pastora dijo esto. ¿Qué fue lo que me dijo el pastor el domingo pasado? Ay, no me acuerdo. ¿Cómo vamos a vivir por la palabra, por los principios y la olvidamos a la palabra? Dios es verdad. Se nos puede aplicar a su vida algo que usted se olvida. Usted, para poder aplicar a su vida la palabra de Dios, tiene que aprenderla, tiene que entenderla, tiene que tenerla en su corazón. ¿Cuántos me entienden? Hoy en día hay gente, por ejemplo, que pone primero a la familia que a Dios. El principio de Dios es Dios en primer lugar, ¿o no? Hay gente que pone el trabajo en primer lugar. Y el principio de Dios, ¿cuál es? Dios en primer lugar. Dios, diga conmigo, Dios, en todas las cosas, el primero, Él es primero. Y aquí vemos que el apóstol Pedro tenía un buen interés, hermano. Era buena la intención del apóstol Pedro, pero para Dios era mala. Pedro le dijo, no vayas a la cruz, Señor, que van a lastimar, ¿para qué vas a empezar? Mire que soy de Cristo, pastor. ¿Dónde estaríamos nosotros ahora? Estaríamos todos perdidos. Estaríamos al horno, ¿o no? Si Jesús no hubiese dado su vida a la cruz, ¿qué sería de nosotros, hermano? ¿Qué sería de usted? ¿Qué sería de mí? Pero gracias a Dios que Jesús se dio cuenta que el interés de Pedro, que parecía bueno, no era bueno, era malo. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Era malo. Y le dice, apártate de mí, Satanás. Sácate, porque no estás mirando las cosas que Dios quiere que mires. Te estás mirando las cosas que vos creés. Te estás mirando las cosas de los hombres. Y las cosas de los hombres, o los intereses de los hombres, no tienen nada que ver con los intereses del Señor. Mire, el testimonio de Gustavo. ¿Querés cambiar el auto, Gustavo? ¿Cuántas veces que me dijiste que quería cambiar el auto? Y Gustavo tantas veces me dijo, pastor, quiero cambiar el auto, pero estoy ahí y creo que ya salí la bendición. Y él dijo que es verdad. No podría haber cambiado su auto. Pero saben ustedes, es una persona que está invirtiendo en el reino, en la ciudad. Está invirtiendo en la iglesia del Señor allí. ¿Y sabe qué es una cosa, hermano? Cuando nosotros juntamos bien nuestro corazón en cuanto a los intereses y los ponemos para los intereses del Señor, Dios se ocupa de nosotros. ¿Cuándo creen que Dios se ocupa de nosotros? Y Dios viene y nos sorprende. Y a veces, en el lugar que menos esperamos, Dios nos da y nos bendice. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Pero cuando nosotros nos desviamos de esa visión, y comenzamos a interesarnos por cosas que no tienen que ver con el Señor, es clara la palabra, es que estamos siendo guiados por el mismo diablo, ¿no? Porque el diablo lo que quiere es ponernos intereses por cosas que no tienen que ver con el Señor. ¿Me entiendes? Dios quiere que nos interesemos por las cosas del mundo, que nos interesemos por las cosas que el mundo se interesa. Y nosotros, los hijos de Dios, estamos en un tiempo tan particular en la historia de la iglesia, hermano, que solamente tenemos que interesarnos por las cosas del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dijo Jesús, busquen el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Nosotros a veces andamos atrás interesados en las añadiduras. Andamos interesados en las añadiduras y nos olvidamos del reino de Dios. Y así vivimos. El apóstol Pedro no era que él era el hereje, es que no había entendido todavía. Y a veces nos pasa eso, pero no hemos entendido el propósito de Dios, no hemos entendido que los principios de Dios son más importantes que nuestros intereses, hermano. ¿Me entiende usted? Los principios de Dios, mire, hermano, hablaba con los jóvenes estos días acá, vimos reunidos con algunos chicos, con Tita, creo, con un hijo, ¿no? Y hablamos de este tema. Bueno, si el que le haga mi vida por intereses, ya no estaría acá. ¿Me entiendes? No estaríamos en la familia. A nosotros no nos mueven los intereses económicos, los intereses que tienen que ver con una posición. A nosotros nos mueven los intereses que nos mueven a Dios, que son las almas, la iglesia, las personas, la necesidad de la gente.